negra nos quita la magua y la cubre nos guarda la espalda cuando nos perdemos mirando al mar. Puerto de Gran Canaria sobre el sonoro Atlántico, con sus faroles rojos en la noche calina y el disco de la luna bajo el azul romántico, rielando en la movible serenidad marina. Silencio de los muelles en la paz bochornosa, lento compás de remos en el confín perdido y el leve chapoteo del agua verdinosa lamiendo los sillares del malecón dormido. Fingen en la penumbra fosfóricos trenzados las mortecinas luces de los barcos anclados, brillando entre las olas muertas de la bahía. Y de pronto, rasgando la calma, sosegado, un cantar marinero, monótono y cansado, vierte en la noche el dejo de su melancolía. La península de la isleta constituye una de las señas geográficas más peculiares de la capital Gran Canaria. La isleta se encontraba unida al resto de la isla por un estrecho brazo de mar de más de 1 kilómetro de ancho, el istmo de Guanarteme. Esa lengua de dunas y arenas separaba a la isla de los volcanes que aún hoy permanecen alineados en el islote. Cráteres cuyos episodios eruptivos conformaron esta península, dando lugar a escarpados acantilados y distintos niveles marinos producto de la erosión. Con el paso del tiempo, en el fondo de ese canal se fueron depositando restos de fauna marina y otros sedimentos arrastrados por la corriente que, junto con la acumulación de arenas, pasaron a formar la popular Barra de las Canteras. Esta peculiar protección del istmo favoreció un extenso campo de dunas con arenas que caprichosamente el mar depositaba a orillas de este arrecife, dando lugar a la singular playa de las Canteras.
El Confital y las Coloradas se encuentran al suroeste de la península de la isleta y son una prolongación natural de la playa de las Canteras. La isleta siempre ha estado marcada por el mar que la rodea y la conecta con el mundo. Si bajo su fondo se pueden encontrar diferentes edificaciones de magma, sobre sus aguas los acantilados fueron diseñados por la erosión a lo largo de los siglos. Una joya volcánica que conserva relevantes valores naturales y se encuentra a un paso de la capital Gran Canaria. Pero conozcamos cómo se originó este espectacular paisaje natural protegido. La isleta, en comparación con la isla de Gran Canaria, jovencita, nace hace 1 millón de años y tenemos principalmente 4 fases eruptivas. El nacimiento de la zona de la isleta la tenemos cerca de la puntilla y ahí es donde tenemos las estructuras que nos indican ese nacimiento violento, porque la mezcla de agua con el magma siempre es explosiva, es como aceite hirviendo, echarle agua. Después, la segunda fase ya básicamente normal, como la erupción que hemos tenido en el Tajo Gaite, ciestromboliana, una parte en el cono de piroclástica explosiva, el campo de lava, la zona que tenemos aquí de montañas coloradas y Cruz de las Coloradas, que están desventrados porque ya están parcialmente erosionados por la acción del mar, luego el del Faro, que está bastante bien preservado, y el volcán de la Finge, que el volcán de la Finge ha desaparecido por extracción de áridos, y finalmente los volcanes de la alineación del Vigía, que están allá en la zona militar. Esos tienen aproximadamente unos 36.000 años. Se ha testado mucho los software de simulación de inundación de flujos de lava. Se los testa en erupciones antiguas, entonces ve si el software pone el campo de lava tal como luego lo observa, es lo que nos permitió, por ejemplo, en la erupción del Tajo Gaite, anticiparnos y definir más o menos por dónde podía fluir las lavas. Y estos campos de lava aquí en la isleta fueron uno de los que usamos de piloto. Lo normal en el archipiélago es que en las caras norte de las islas tengamos acantilados y en el sur, al Socaire, es donde tenemos las grandes playas arenosas, de arena fina. Sin embargo, aquí en Gran Canaria tenemos una playa enorme de arena fina y rubia, porque cuando nace la isleta genera un obstáculo a la corriente marina que hace que ya además de erosionar y transportar, tiene que perder energía y va acumulando el sedimento. Y termina uniendo por un tómbolo, un istmo de arena, la isleta con Gran Canaria. No lo tenemos bien datado, pero aproximadamente se cree que en los últimos 100.000 años. Ese istmo de arena, que luego encima de él se ha construido la ciudad, es lo que permitió también, al tener unos mantos de arena, tener la posibilidad de un puerto bien desarrollado, un desarrollo urbanístico en el istmo, en zonas más o menos planas, y tener la maravilla que nuestra playa de las Canteras y la antigua playa de las Canteras, hoy cementada y transformada en roca, que es la Barra de las Canteras. Si no hubiera isleta, lo normal es que cuando estuviéramos mirando ahí, estaríamos mirando un acantilado, pero no tendríamos playa de las Canteras ni Barra de las Canteras. Juan Periñas tiene un arenal, con grano de trigo lo quiere sembrar, lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar, lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Para
Ancina lo siembra yo Juan Periñal, Ancina ponía sus pies en la mar, Ancina le enseña mi amor a danzar, Ancina le enseña mi amor a danzar. Ancina lo ciega yo Juan Periñal, Ancina ponía sus pies en la mar, Ancina le enseña mi amor a danzar, Ancina le enseña mi amor a danzar. Ancina lo trilla yo Juan Periñal, Ancina ponía sus pies en la mar, Ancina le enseña mi amor a danzar, Ancina le enseña mi amor a danzar. Yo Juan Periñal tiene un arenal, con grano de trigo lo quiere sembrar, lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar, lo siembra en la cumbre, lo coge en la mar. Las limitaciones de acceso al Confital y a las coronas volcánicas de la zona militar de las Coloradas se han ido convirtiendo en un aliado perfecto de nuestra sociedad para preservar los vestigios aborígenes y los asientos de los antiguos pobladores canarios de la zona. Vamos a conocerlos. La utilización de la isleta por parte de los primeros canarios es tan segura como misteriosa, digamos. Es decir, tenemos vestigios indudables tanto de alimentación, de zonas agrícolas. Efectivamente, tenemos tres que sobresalen, que es la cantera de Molino, la que está situada en la cima, cerca de la cima de la montaña Colorada. El segundo gran vestigio sería la cueva de los Canarios, que son dos grandes cuevas habitacionales artificiales, aprovechando alguna concavidad natural, con una gran cantidad de silos alrededor, con lo cual era para almacenar gran cantidad de grano. Y la tercera, indudablemente, sería la necrópolis de la isleta, con más de 300 túmulos que tuvo en su momento y que por distintas razones pues se perdió en el siglo XIX. Las cuevas se han seguido utilizando a lo largo de la historia, con lo cual el deterioro y la poca datos que pueden afrontar de la memoria precolonial pues son pocos. En el sentido de la necrópolis, absolutamente está, así fue desvalijada en su momento, y sí hay muchos restos óseos en distintos museos, como el Museo Canario y en museos de Inglaterra y de Francia. Y se lo llevaban o los mandaban, por ejemplo, Sabino Berteló mandó una caja de restos de toda Gran Canaria y uno era un cráneo de la necrópolis de la isleta. En la isleta, a raíz de la conquista, en los primeros años, finales del siglo XV, primeros XVI, se hacen dos edificaciones importantes en el barrio. Una es el Castillo de la Luz y otra es la primitiva ermita de la Iglesia de la Luz. Y, por ejemplo, en la línea que va del Castillo de la Luz hacia la punta del Arrecife, la punta de la Puntilla, hacia el norte, solo habían 4 viviendas. Y en el sur pues estaba la fonda y algunas casetas de pescadores alrededor. La fonda evidentemente es porque el antiguo muelle de Las Palmas estaba en la zona de San Telmo, muy abierto a muchos vientos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el viento era del norte, primero la primera opción era la vía del Confital. La segunda opción era, una vez que venía de vuelta, desembarcar por la zona de la isleta. No había medios porque no era un muelle en sí. El viaje tenía que haber sido muy incómodo. Las personas que desembarcaban pues rápidamente iban o a comer algo o a lavarse o a hacer cualquier cuestión física que necesitara. La fonda allí era un refugio, un descanso para las personas después de esos viajes con rebozo. Hay gente desde el principio que tiene la idea de hacer un puerto con 2 bahías. Eso hubiera acabado con el barrio de la isleta. Cuando se genera la normativa referente a la navegación aérea, pues hay que buscar en Canarias una zona donde se pueda construir un aeropuerto, y una de las primeras zonas que se decide o se estudia es el Confital. Pero claro, la bahía del Confital antes era de la zona del Roque Ceniciento hasta el Rincón. La base naval antes de coger el muelle frutero también fue idea de ponerlo aquí. A lo largo de la historia, el Confital ha sido,
apetecible por muchísima gente. En 1883 se comienzan las obras del Puerto de la Luz. Eso significa, primero, un gran aporte poblacional para la construcción y luego un gran aporte poblacional para el sector portuario alrededor. Se genera un cierto trasiego de industrias, comercios hasta la isleta. ¿Por qué? Pues estaban cerca evidentemente, cerca de las materias primas y cerca de la posibilidad de exportación. A partir, por ejemplo, de 1907, Cornelio Barja es el primero en instalar un secadero con salazón en el barrio de la isleta. A partir de ahí, y en 1917, en lo que es la Plaza de la Puntilla, pesquerías canarias. Fundamentalmente, los malos olores son motivo de queja por parte de la población. Entonces, ¿qué pasó? Esa serie de instalaciones se tiene que ir desplazando hacia el norte. Cofital llegó a ser un centro industrial de primera línea con secaderos, salazones, pedreras, una de las salinas más importantes de Gran Canaria. Aquí, por mucho que lo utilicen de abrigo, también da el mar fuertemente. Que Celestino, el último salinero de la isleta, pues una vez descubrió una botella de cristal con 2 mensajes enrollados en un nylon, y eran mensajes de soldados portugueses de la Primera Guerra Mundial. O sea, estaban fechados en 1917 y él lo cogió en 1918. También, evidentemente, proyectiles, cajas con bengalas, llegaban bidones de aceite cerrado, combustible. Primero, que no sabían si eran que los barcos los lanzaban por el exceso de peso o si había algún submarino que se había hundido, y ya sabes que se va dejando volar la imaginación. Y que de noche
noche comparte las caricias de las nubes, el susurro de los mares. La caricia de las nubes y el susurro de los mares. Dicen que son muy amigos y que de noche comparten. Dicen que son muy amigos y que de noche comparten las caricias de las nubes, el susurro de los mares. Estamos con una institución, estamos en Las Palmas de Gran Canaria, estamos en La Isleta y estamos, insisto, con una institución de 70 años a pesar de la juventud de todos los integrantes. Estamos con la gran Roquenublo. Juanra, muchas gracias por haber estado. Por favor, un placer estar aquí, por favor. 70 años de la Roquenublo. ¿Qué sensación la de tener en tus manos cuando los diriges toda esa historia que además fue en parte un legado de tu padre? Es un honor, es un orgullo y es un placer poder formar parte de esa historia, de esos 70 años de toda esta gente y de toda esta gente que muchísima más que no está, ¿no? Por ejemplo, de tu padre, que formó parte de esta mi padre, gran personaje, mi padre. Sí, sí, luego que sí. Creo que fue el alma mater durante muchísimos años de la agrupación, hijo predilecto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue el representante de todo ese legado, de todas esas personas que durante los años 50, 60, 70 estuvieron bregando en el folclore cuando aquello era muy duro, ¿eh? Detrás de la Roquenublo hay nombres propios, el de los integrantes, por supuesto, pero también el de quien creó, por ejemplo, esta auténtica maravilla que es el traje de Néstor Martín Fernández de la Torre, que también fue uno de los impulsores del pueblo canario que van de la mano de Roquenublo y de la tradición folclórica más arraigada en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin lugar a dudas. Es que de verdad que hoy día yo no sé ni qué se merece este señor, ¿no? Este señor fue un adelantado a su época, un visionario, una persona que en su momento vio cosas que hoy día ni siquiera somos capaces de ver, y él creo que consiguió con esta maravilla de traje que estamos aquí teniendo, más otras cosas que sabemos todos, grandes pinturas y grandes obras que hizo, creo que... Uno de los padres del tipismo canario. Sin lugar a dudas. Tipismo canario, yo creo que ya se merece, yo creo que el traje de Néstor se merece un lugar ya, no en la tradición, que la tradición es otro tema, en el tipismo canario. Yo creo que el traje de Néstor es el traje típico canario de un gran artista, de un gran señor. Es que el folclore en Canarias no es solo Isas Folías y malagueñas, el folclore es la pintura, el arte, la gastronomía. Y creo que nosotros, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias y Canarias en general, necesita conocer más su cultura, necesita saber más de lo que nuestro territorio, nuestra gente puede aportar. Por eso estamos aquí, para rendir homenaje a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo a la Roquenublo, a estos 70 años de historia, que cuenta, por cierto, con un gran cuerpo de baile, magnífico. Sí, es nuestra joya de la corona, ¿eh? Tenemos dos joyas, que es el traje de Néstor y otra es nuestro cuerpo de baile. Pues para ello, maravilloso. Nuestro agradecimiento, y para esta fantástica parranda también de músicos encabezados musicalmente hablando y en lo que a la dirección se refiere por tu persona. Gracias, Juanra. A ustedes, por favor. De manera sorprendente, esta península de la Isleta es uno de los entornos más desconocidos de la isla. La estratégica ocupación militar en tiempos de guerra ha permitido conservar la zona prácticamente en su estado natural y a salvo de la expansión urbanística de la ciudad. Sigamos las huellas de quien mejor conoce su historia. Ya a final del siglo XV, la economía de la isla se va a mover a través de las mercancías que se exportan o que llegan a través de la bahía de las Isletas. Por eso se establece un pequeño astillero, un bodegón, unos almacenes
Estamos en una época en que la presencia de piratas berberiscos, corsarios o bucaneros de distintos lugares de Europa, pues están haciendo presencia en aguas de Canarias y son constantes los ataques a la isla. Y para dar una protección a los barcos que recalan en la bahía de las isletas, se decide crearse un torreón que luego se va ampliando y es la fortaleza de las isletas, más conocida hoy en día por el Castillo de la Luz. El desarrollo económico del puerto de las isletas tiene un primer momento que es el siglo XVI, fomentando un comercio internacional, tanto con la península, algo con Portugal, bastante con Francia y Flandes. Y será a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya aparezca el proyecto definitivo de Juan de León y Castillo de construir un gran puerto de refugio, y además las operaciones comerciales se revitalizan porque en 1852 aparece la ley de Puerto Franco y eso va a potenciar mucho el comercio marítimo. Hace que el Puerto de la Luz se convierta de verdad en un reducto imprescindible para las navegaciones, ya no solo atlánticas, sino a otros mares. Los primeros asentamientos ya están en el siglo XVI, pero es muy minoritario. En 1526 hay una orden del rey Carlos I, el emperador Carlos V, donde se da licencia para poblar las isletas y que todo aquella persona que quiera establecerse en las isletas, en el puerto de las isletas, establecer un bodegón, establecer tiendas de víveres o cualquier otro negocio, lo puede hacer libremente y libre de impuestos. Los problemas económicos hacen que las personas se sientan atraídas por el movimiento comercial y el auge económico que hay en torno al puerto. Hay trabajo, carpinteros de ribera, estibadores, mecánicos, marineros, y se va poblando primero el entorno de lo que es la Iglesia de la Luz, luego las laderas de la isleta, el entorno de Santa Catalina y luego también ya el istmo, el barrio del refugio. Todo se debe a que se creara el Puerto de la Luz, que se construyera el Puerto de la Luz. Y eso es la gran frase de León y Castillo, que decía: el puerto lo primero. Eres un hermoso lirio lanzado al centro del mar. Mira si será martirio verte y no poderte amar. Ay, más, ay, verte y no poderte amar. Ay, más, ay, verte y no poderte amar. Son mis dichas y pesares como las olas del mar. Mis pesares los que vienen, mis dichas las que se van. Ay, más, ay, mis dichas las que se van. Ay, más, ay, mis dichas las que se van. Marinero y campesino, buscando siempre el sustento. Patatas, papas, cebolla, sale más viejas o menos. Ay, más, ay, sale más viejas o menos. Ay, más, ay, sale más viejas o menos. No hay mejor sitio que este, Las Coloradas, en la isleta, en Gran Canaria. ¿Para qué? Para reunirse con unos amigos,
para mí, celebridades dentro del mundo de la canción popular canaria. Tenemos a esta parranda de buenos amigos. Miguel, gracias por aceptar la invitación. Un placer, un placer. Estar también con estos amigos, que muchos de ellos pues no hace tanto que nos conocemos y la verdad que ha sido una experiencia grata. Miguel, siempre con tu acordeón y siempre con la máxima de aquello que fue recibido de tu madre principalmente, pues la música, seguirla defendiendo, ¿no? Sí, además estamos en un lugar muy especial porque es la primera vez que toco con estas vistas y me recuerda mucho a una historia que me contaba mi madre, porque ella se enamoró del acordeón precisamente en este lugar. En la puerta del Confital se tocaba un conocido acordeonista del barrio de La Isleta que se llamaba Llanito. Y fue cuando ella le entraron las ganas y conoció el instrumento de cerca, ¿no? Y fue por ahí que... Un instrumento que además entró en Gran Canaria por La Isleta. Sí, los cambulloneros hicieron bastante para que, llegados de Europa, estos instrumentos, tanto el violín, el acordeón, incluso algunos saxofones, entraran a la isla a través de la mano de ellos, ¿no? Luminosa y clara, tibia y perfumada, llena de armonía. Sobre las playas del puerto de mi Gran Canaria parece dormida. En una taberna lejana suena una guitarra desgranando amores. Y una cadenciosa isa se mece en las barcas de los pescadores. Gran Canaria, tierra mía, tengo en mi pecho un cantar. ¿Quién pudiera hacerse copla para poderte besar? Parpadean las estrellas entre los luceros de blanca alborada, reflejándose en la arena, cálida y morena por la madrugada. Puerto de la luz tú tienes, sobre las rompientes la noche encendida, mientras la grácil palmera se inclina y parece de plata fundida. Gran Canaria, tierra mía, tengo en mi pecho un cantar. ¿Quién pudiera hacerse copla para poderte besar? Te voy a comprar para pasear un barco de vela. Ven a Cariconar cuando quieras tú, vamos a la mar. Con la actividad portuaria, a la isleta llegan nuevos habitantes que se trasladan desde el interior, desde otras islas e incluso de fuera del archipiélago, por lo que el Real de Las Palmas, asentado entonces en Triana y Vegueta, pasa a ocupar amplios terrenos que se extienden sobre las colinas de la isleta. Una actividad
que en tiempos de hambruna marca el devenir de esta zona. ¿Habría posibilidad de entender la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sin el puerto? Tal y como es hoy, es evidente que es imposible entenderlo sin el puerto, no está claro. La antigua ciudad, en los márgenes del barranco del Guiniguada, donde se instalan los conquistadores, los colonizadores castellanos y constituyen incluso un puerto en lo que hoy es la desembocadura de la calle Bravo Murillo. Las Palmas vivió durante siglos de espaldas a esta zona de la ciudad. A mediados del siglo XIX hay una medida fundamental que cambia el signo de las islas y cambia la economía de las islas, que es el decreto de Puerto Franco, de tal manera que esto lo que hace es propiciar el comercio, propiciar la actividad comercial y lógicamente la llegada de los barcos. Lo que faltaba aquí era que se hiciera una infraestructura portuaria. Del año 1883 a 1903, en 20 años se hace el puerto. Era un lugar privilegiado incluso respecto al resto de los puertos españoles. Sin duda, es un punto de referencia fundamental. Esto es una rada natural. Lo artificial se hizo después, evidentemente, para encauzar y favorecer el atraque. Y entonces es un punto de referencia a nivel económico, de negocios, etcétera, etcétera. Para mal, porque genera unos problemas sociales brutales. Estamos hablando de decenas de miles de personas que se instalan en muy poco tiempo en esta zona. Y en precario, claro. Y en precario, es decir, prácticamente vivían en cuevas o en covachas. Y claro, los problemas sociales, las enfermedades, los problemas de salubridad son muy, muy, muy importantes. La figura de el cambullonero puede ser la versión más humilde tal vez de los comerciantes que justamente nacen al abrigo de este puerto de la Luz. Efectivamente, el cambullonero es una figura que necesita sobrevivir en un medio que al principio es hostil. De ahí surge una actividad económica que es la actividad de venta y compra de la mercancía que está llegando al puerto a través de los barcos. Desde que ven un barco, a través de los vigías que se sitúan en las zonas altas de la isleta, ven los barcos llegar, entonces avisan a toda la población, entonces todo el mundo se lanza a por ese barco. Incluso hay competiciones, de hecho se dice que el origen de la vela latina es el motivo, sí, se dice, es una hipótesis. Con los problemas económicos que se generan a partir de la Primera Guerra Mundial, de los barcos que venían a descargar el carbón que se caían en el agua, pues ese carbón lo recogían los propios cambulloneros y lo vendían después. Incluso parece que favorecían el que se cayera accidentalmente. También genera actividades paralelas. No venía la península, ni siquiera en la península, porque aquí veníamos nosotros de una guerra civil y una ruina económica absoluta, años 30 y 40. Sin embargo, los cambulloneros fueron importantes a la hora de conseguir en el mercado negro, a través de los barcos que llegaban, tratando con los marineros, con los capitanes, etcétera, etcétera, determinada mercancía, es decir, encargan mercancía, ellas la traen y la compran y ellos la venden. Muchos productos que llegaban a la península entraban por Canarias, entre ellos estamos hablando de la penicilina y de otros productos también farmacéuticos, médicos, etcétera, etcétera, que escaseaban muchísimo y que había una demanda importante. ¿Qué diría de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a día de hoy don Juan Negrín, por ejemplo? Don Juan Negrín es diputado en los años 30 por Las Palmas, pues él es consciente de lo que está pasando en la isleta, de las carencias sociales, de la miseria, influye de manera importante para el saneamiento de la isleta, de tal manera que se destina dinero para invertir en la zona de la isleta, en la zona portuaria, para mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso es importante también Juan Negrín, jugó un papel. Juan Negrín no se olvidó nunca de las Islas Canarias, sus vínculos con las islas eran muy, muy poderosos. Profesor Millares, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira.
en capullo que rosa, en capullo que rosa, en capullo. No le digas a nadie que yo soy tuyo, que yo soy tuyo, que yo soy tuyo. Santo Domingo de la calzada, Llévame a misa de madrugada. Paloma blanca, pluma amarilla, Tú me das suerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo. Llévame al cielo bajo tu manto. Mírese pa' Santa María, mírese pa' San José, se cayó más que venía, se lo doy el merengue. mírese pa' Santa María, mírese pa' Santo José, mírese pa' Juan que tenía, se lo cogió el merengue. Mírese pa' Santa María, mírese pa' San José, se cayó más que venía, se lo doy el merengue. Los isleteros se sienten orgullosos de pertenecer a un barrio trabajador, de gentes venidas de muchos lugares, cuyo empeño hace posible el desarrollo del motor industrial de la ciudad de Las Palmas, el Puerto de la Luz. Existen muchos barrios populares en Canarias, pero ninguno tiene las singularidades y la historia del barrio de la Isleta, un lugar único en el que el vivir se hace entre amigos y vecinos. Conocer la Isleta significa adentrarnos en lo más auténtico de su desarrollo, con un vecindario orgulloso de sus orígenes y con un fuerte sentido de pertenencia y tradición. A finales del siglo XIX se desarrolla el barrio de la Isleta, toda esa clase, digamos, trabajadora se traslada o se va a vivir a este barrio que crece, digamos el primer barrio también de carácter obrero de toda Canarias. Que hay una especie de esencia de lo canario auténtico. Yo creo que la Isleta es el barrio popular más característico de Las Palmas, el que le imprime un mayor carácter a la ciudad. De alguna manera es un barrio que ha servido como de luz, de faro al resto de la ciudad. Esa manera de trasladar, digamos, la forma de ser canaria es netamente de la Isleta. Bueno, en el documental se hace un trabajo de desarrollo del primer siglo del barrio, desde la construcción del Puerto de la Luz hasta 1993, con todo ese desarrollo que tiene en los años 20 y 30 por la conciencia obrera, en los años 40 por las consecuencias de la guerra civil, 40-50, y después por la apertura del franquismo en los años 60 y el resurgir o el surgir de las asociaciones de vecinos. Y al llegar a la parte del carnaval hacen una entrevista a Manolo García cuando él va al gobernador que estaba en Tenerife entonces para decirles que las fiestas del carnaval que ya se habían recuperado en Tenerife y que ellos también las querían recuperar para Las Palmas desde la Isleta. El gobernador le dice que no, que allí lo que se han recuperado son las fiestas de invierno en Tenerife. Y entonces es lo que les contesta, bueno, perdone, yo lo que quiero es que recuperemos las fiestas de invierno también. Y se recuperaron desde una acción que viene desde este barrio también. Realmente el embrión, el origen, la fuerza popular, digamos, de esas fiestas están en la Isleta. Siendo un lugar tan concentrado de población como era la Isleta y teniendo un espacio cercano que no se utilizaba
y porque no era una zona de playa, de arena, sino era una zona de piedra, pues se fueron estableciendo núcleos de chabolas que al final construyeron una pequeña ciudad con su iglesia. A partir de los años 90, a través del ayuntamiento se intenta revertir y se consigue a partir del año 2000 erradicar y ganar ese espacio, que es un espacio magnífico y maravilloso para el uso de todos los ciudadanos de Las Palmas. Hay que decir que desde 1898, cuando se pierden las colonias españolas de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas, la frontera sur de España queda en las Islas Canarias. Eso hace que determinados emplazamientos, como la isleta, se conviertan, digamos, en un refugio militar, y eso hace que sigan sin ser unos espacios accesibles para la ciudadanía. Y yo creo que es la deuda pendiente que hay de la ciudad de Las Palmas. Yo lo que espero es que no pierda su esencia. Que siempre besan la orilla sin tenerla que obligar. Como las olas del mar, del mar. Las circunstancias históricas nos han permitido conservar intactos los ecosistemas que muestran las edades geológicas de esta isleta, como también los yacimientos arqueológicos determinantes para datar las etapas y la productividad de esta zona. Para conocerlos hay que estar dispuesto a recorrer senderos insospechados. Estamos en la costa. Hay que comentar que una parte de esta costa, a partir de lo que es el zoco o la punta de la isleta, aquella saliente que está ahí, a partir de ahí es espacio natural protegido con la denominación paisaje protegido de la isleta. Con lo cual, uno de los principales patrimonios que tenemos es paisaje. Dentro de ese paisaje vamos a encontrar vulcanismo espectacular, según Paco Torrado o Alejance, de los mejores del mundo. Estamos hablando de geología marina, estamos hablando de biología, con algunos bichitos que son endémicos, con algunas plantas que son endémicas. Y endémicas que no existen en otro sitio, sino en esta zona del Confitar, en esta costa. Estamos hablando de arqueología, con la Cueva de los Canarios, con habitaciones y silos. Pero estamos hablando también de canteras de molinos, donde los antiguos habitantes de Gran Canaria lo utilizaban para hacer esos molinos de mano. Estamos hablando de etnografía, con las salinas tan importantes en el siglo pasado para poder abastecer a esos barcos que iban a la pesca porque no existía el hielo. Estamos hablando de los secaderos de pescado, etnografía. Estamos hablando del confite, la extracción del confite para hacer la cal, porque el confite, su núcleo es carbonato cálcico. Estamos hablando de deporte y de ocio. Una zona donde nuestro mar, que también es patrimonio importante, genera una ola que hace que se celebren aquí campeonatos del mundo de surf. Lo tenemos todo, pero sobre todo paisaje.
piensa que esto no son rutas oficiales, no hay señalización ninguna. ¿Cuándo empezó? Pues cuando empezó el poblamiento de la isleta, en 1883, con la construcción del puerto. La gente que vinieron de otros pueblos y de otras islas, vieron que aquí era el espacio de ocio, donde poder, el día que le tocaba libre, poder hacerse su pequeño asadero, su pequeño bañito. Y la gente tenía que ir caminando. Yo lo llevo utilizando hace muchísimos años con los amigos, enseñándole el confital de una manera, incluso sin saber el rico patrimonio que teníamos. Solo le enseñaba el paisaje, este espacio espectacular. A partir del 2009, monto una empresa de confite senderismo y me meto en el mundo del senderismo interpretativo. Y entonces empezamos ya a hacer estas rutas un poco organizadas. Yo durante muchos años hacía las rutas alegales. En la isleta no teníamos parques, mi generación no teníamos parques ninguno. ¿Dónde era el sitio de ocio? La montaña, donde podíamos correr, donde echaba la guirrea, donde íbamos a coger tuno, donde el propio ejército nos dejaba jugar al fútbol en su patio de armas, donde el propio campo de fútbol regional estaba dentro del espacio protegido del ejército y dentro del espacio militar. Era un espacio de uso un poco común para la gente de mi generación. En un momento determinado empecé a mandar escritos sin contestación y en el 2009 sí recibí una respuesta afirmativa. La autoridad militar me permitió entrar a ver qué rutas podíamos hacer. Realicé esas rutas, se las presenté, las aprobaron muy bien, eran rutas pensando en que había que respetar el uso militar. Se realizó un protocolo de seguridad y de control de entrada con el ejército y empecé a hacerlas 4 veces al mes, 2 la costa y 2 el interior, jugaba sábados y domingos, desde el 2009 hasta el 2017. En el 2017, una desafortunada actuación del órgano gestor del espacio protegido de la isleta, que es un departamento de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular, hace una mala acción y nos suspenden la entrada hasta el día de hoy. Es un espacio de tierra y de mar, de montaña y de playa, un espacio de ocio y el gran pulmón que necesita esta ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sería un espacio incluso con una atracción, un atractivo turístico bastante importante. Islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín ideal siempre en flor, son las mujeres la rosa, luz del cielo y del amor. Islas Canarias, el corazón de los guanches. Por el amor de una isla, Islas Canarias, suspiran todos amantes. Por el amor de una isla.
Tras la montaña de los Canarios se levanta una pequeña meseta comunicada con la isleta por una única carretera de magníficas vistas que finaliza en el barrio de Las Coloradas. Sus miradores de la Cruz y Las Coloradas descubren las mejores panorámicas del Confital y la costa norte de la isla. Son muchos los vecinos que han ido forjando la historia de Las Coloradas, que llegó a tener hasta un cine. Sorpresas que hemos descubierto dialogando con sus vecinos. Vinimos imagínate, en el 75, la carretera de la isleta hacia Las Coloradas era de tierra. Entonces Brunito trabajaba en el muelle y en su casa hizo una pequeña cervecería, digamos. Como estaba el campo de fútbol al lado, intuía que la gente cuando terminaba el fútbol venían aquí a tomarse la cervecita con los pejines, con las areas. Y el padrino estaba porque él, Brunito, no tuvo hijos, pero él decía que todos los niños de Las Coloradas eran sus ahijados. Aquí vinimos con 22 años. Cuando lleguemos aquí no tenemos dinero ni para abrir la caja. El dueño de palo los dejó unos duros en aquella época. Teníamos 60 metros cuadrados para cocina, restaurante. Cuando él estaba en la cocina, yo no podía pasar, porque no cabíamos los dos. No podía darme la vuelta. Si me daba la vuelta me quedaba por aquí o por aquí. Cuando salí del cuartel, inauguremos el restaurante típico canario que está en la avenida Escalerita. El dueño tenía otras ideas que nosotros no conocíamos. Nosotros nos vinimos para acá y empezamos a hacer la ensalada con berros y rabanillos, los confios caldados, el pescado a hacerlo a la espalda. Yo me dedicaba a la cocina y Paco se iba a buscar el pescado. Yo iba casi todos los días a Gaete y a Mogán. También teníamos barcos aquí en la cantera que nos cogían piezas para nosotros. Pero ya esos barcos ya cada vez son menos. Nosotros tenemos allá en el bar viejo teníamos una pared que filmaba a la gente. Que filmaba toda la gente. Gala del escritor, Lola Flores. Y filmaban. César cuando hizo la reforma del Confital, lo hizo aquí arriba, aquí, escribiendo aquí Cuando por no lo hicieron. Sí. Y también futbolistas hemos tenido un montón. Entre las calles de Las Coloradas se encuentra el veterano restaurante El Padrino, con 50 años de trayectoria gastronómica, con una cocina canaria tradicional, con la presentación de semanas gastronómicas a lo largo de todo el año y los viernes y sábados, el típico puchero y sancocho canarios. Me han crecido los dientes ahí entre fogones y mi padre algún día iba a retirarse y tenía que tener un relevo. Y encima es que me gusta. Directamente aquí en el restaurante somos unos 26. El jefe de cocina lleva 37, la que tengo yo, imagínense. Y el hermano, que es el que se encarga de la sala, 38. Y el contable, 40. Creo que habla mucho de quiénes han sido mi padre y Paco y cómo han tratado a la gente. Como bien saben, traemos de nuestras fincas de Valsequillo todos los productos. Las papitas, los tunos, los pimientos, la calabaza, estos tomatitos que tenemos por aquí. Tenemos berenjenas, calabacinos, cítricos. Hacemos una mermelada de guayabo con nuestros propios guayabos. Hacemos queso, hacemos vino, algo de miel también. Si a una calidad, servicio, sacrificio y honestidad, y materia prima, por supuesto, yo creo que eso tiene todos los ingredientes para hacer la receta perfecta de tantos años. Desde las 11 ya estamos preparando el restaurante. A las 12:30 abrimos las puertas hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo. Primero vamos a buscar el pescadito para que lo tengan los clientes lo más fresco posible. Solemos tener mero, abae, pues salmonetes, cabrillas, y la fula de altura también. La clientela de nosotros es de años. Y ahora estamos intentando conquistar a la gente joven para que venga al restaurante El Padrino. Mi padre y Humberto todos los días traen las plantas para sus clientas. Siempre le regalamos una planta, que es el único restaurante de Las Palmas que lo hace. Yo me crié aquí. Mi padre y mi madre siempre han estado aquí trabajando. Para mí El Padrino es algo
algo que llevo en la sangre porque es algo que ha tenido mis padres toda la vida. Lo que ha conseguido él, bueno, y el socio de mi padre, es que montar todo esto es mucho trabajo. Esperemos que mi hija y mi sobrino sigan con esto para adelante. Sorondongo del fraile, lo manda el rey que lo baile. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire. Este es el sorondongo del fraile. Busque compañía, porque a esta niña le gusta la caña. Déjenla sola, sola bailando, porque a esta niña le gusta el fandango. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire. Este es el sorondongo del fraile. Sorondongo de Fuerteventura, lo bailan los pobres, los ricos y el cura. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire. Este es el sorondongo del fraile. Una de las voces privilegiadas de nuestro archipiélago, especializado en música antigua, música barroca, pero tienes en tus venas la sangre que corre con raíz folclórica, porque vienes de las familias de los Hernández. Tus tíos fundaron en los años 60 el fantástico cuarteto, si no me falla la memoria, cuarteto, sí. Atis Tirma, una legendaria formación de la que tú has heredado, creo que ese cariño por nuestro folclore. De ellos me viene la pasión por esto a lo que me dedico hoy, y afortunadamente me han dado un legado importantísimo con autores como los guaracheros y otros muchos autores de la música popular canaria, como es el caso de don Miguel León Martín. Miguel León, que fue el gran artífice de muchas de las canciones de Atis Tirma, que lideraba vocalmente tu familia y fundamentalmente tu tía Angustia, de la que recibiste tu primera rorró. Mi primera rorró fue cantada por ella, nada más nacer. Ella fue al cuarto de la clínica, porque mi abuelo era el jefe de personal de la Clínica del Pino, para poder cantarme ese rorró. Sergio, te encanta la música barroca, pero nunca has renunciado al folclore. No, y al folclore vuelvo, porque ahora mismo, hablando de don Miguel León Martín, tenemos un proyecto musical con su nieto Raico León, el pianista Raico León, para hacer un monográfico a este gran compositor gran canario, con temas conocidos, no tan conocidos e incluso uno completamente inédito. Gracias por aceptar la invitación, chicos. Gracias por recibirnos. La playa de las Canteras, a pesar de haberse convertido en un espacio fundamentalmente urbano, es un área de extraordinaria calidad ambiental que reúne un excelente patrimonio de biodiversidad marina. La Barra aporta su carácter propio a las canteras y la convierte en una playa urbana única. Un patrimonio protegido que debe ser conocido y conservado.
La formación de la isleta tiene mucho que ver con todas las especies únicas que magníficamente se han conservado y se han preservado a lo largo de la historia, ¿o me equivoco? Sí, no. Esta formación geológica, que inicialmente era una isla, conectó con el resto de la isla y se generó lo que era el istmo, ¿no? Entonces generó fondos poco profundos y también encontramos una zona en la que se generaron una serie de barreras, una de las cuales es la barra, que ha generado un entorno tremendamente peculiar que va a permitir, por ejemplo, que organismos que necesitan la luz, como productores primarios, es decir, lo que son algas o fanerógamas marinas, pues las podamos encontrar en determinados puntos de las costas norte, ¿no? Por ejemplo, las fanerógamas marinas no las solemos encontrar en las costas norte de ninguna isla y sí las podemos encontrar, un poquito todavía que queda, en la playa de las Canteras. ¿Es distinta la vida en según qué zona de la isleta? Cambia mucho, ¿no? A mí me gustaría sobre todo destacar la vida marina que encontramos entre lo que es la barra y la zona de playa, ¿no? Desde hace varias décadas hay una especie como de consenso social para que la gente no pesque. Podemos considerar a efectos prácticos como si fuera una reserva marina, es decir, en apenas 3-4 metros de profundidad y con unas simples gafas podemos observar peces de un gran tamaño y peces que igual en otras zonas del litoral de Canarias es difícil de ver, ¿no? Viejas, sargos, especies que son de interés pesquero y más difíciles de ver, como pueden ser los meros, como pueden ser abaes, y sobre todo, y lo que más llama la atención son elasmobranquios. ¿Qué son los elasmobranquios? Son unas especies como de tiburones y rayas, ¿no? Y por la noche se pueden ver a muy poquita profundidad con relativa frecuencia, ¿no? Hablo de chuchos, mantelinas, angelotes, y como curiosidad, por ejemplo, hemos llegado a ver una noche una cría de tiburón martillo dentro de lo que es la propia barra, es decir, prácticamente a 2 metros de profundidad, ¿no? La cara del puerto no tiene nada que ver con la cara de las canteras. Y ahí hay un fenómeno histórico muy interesante, ¿no? Y es que las grandes actividades de desarrollo humano en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se han ejecutado en el litoral este, desde la zona de San Cristóbal hasta el Muelle de la Luz. Fue mayormente una zona que se ganó al mar, porque prácticamente se vertió un montón de árido para ganar terreno al mar como forma de expandir de manera artificial lo que era la ciudad de Las Palmas, ¿no? Entonces digamos que todo lo que es la zona de la bahía del Confital se ha mantenido más a salvo de todo lo que han sido diferentes desarrollos vinculados a lo que es la actividad humana. Según tu criterio, ¿cuál es la joya de la corona en este entorno? Sin duda la playa de las Canteras, es decir, el tramo que va desde la barra hacia la playa. ¿Qué podemos hacer para que siga siendo una joya? Disfrutar de ella, cuanta más gente vaya, lo disfrute, la gente podrá ver que es una fuente también de educación, es decir, podemos llevar a nuestros chiquillos a que se inicien en un montón de actividades como el snorkel, el buceo o incluso otras actividades como el surf o el kayak, y si todos los disfrutamos, pues somos un montón de personas que observamos en cualquier momento que no se cometa ningún tipo de ilegalidad, pues mayor concienciación habrá y por lo tanto mayor presión social para que eso se siga manteniendo como el tesoro que es. Allí te criaste tú, desde los 7 años estabas entre olas. Desde los 7 años estaba pues pescando, que de aquella época pues obviamente nos dedicamos a pescar, cogíamos olas, surfeábamos en todo lo que es la zona de la Cícer, la zona de la barra. Ha sido como el gran parque donde nos iniciamos en un montón de actividades que luego se ha visto traducido en nuestra propia vida, ¿no? Estudié Ciencias del Mar pues por la gran pasión que tenía por el estudio del medio marino y decidir que bueno, que el resto de mi vida lo iba a dedicar a algo que realmente me apasiona, porque para mí mi trabajo no, más que un trabajo, es una pasión. Invertir todas mis energías en conocer lo máximo que pueda para también intentar protegerlo de esa manera. Muchas gracias, Fernando.
propiedad de Juan Rosa, es propiedad de Juan Rosa, es propiedad de Juan Rosa. Ahí en el puerto una llosa, un burro, un perro y un carro. A lo largo de este programa hemos visto la importancia de proteger la naturaleza para preservar intactos nuestras raíces y orígenes, como también hemos venido intentando transmitir el pensamiento y los procesos creativos vinculados al mar, reflejados en la obra de nuestros artistas. Las Canteras también fue punto de encuentro de un relevante grupo de vanguardistas canarios de la segunda mitad del siglo XX, entre los cuales destacaron Chirino, Los Millares, Manuel Padorno y Alfredo Kraus, entre muchos otros. Vamos a recordarles como se merecen. Michel, ¿qué etapas y qué circunstancias debemos tener en cuenta para entender la importancia de la isleta, Las Palmas de Gran Canaria, en el movimiento cultural del siglo XX? Justo antes de la Primera Guerra Mundial, ahí se produce un boom, la sociedad de la isleta sobre todo empieza a generar también sus propias iniciativas culturales y artísticas. Surge el Club Pala, el Teatro Hermanos Millares, que lo crean también un grupo de empresarios del puerto y en el que empieza a haber pues obras de teatro, conciertos. Esa es una etapa. Luego viene la Primera Guerra Mundial, que produce la caída absoluta de la actividad portuaria. Luego viene una etapa de recuperación en la que aparece Néstor Martín Fernández de la Torre, los hermanos Millares, etc. Vuelve otra vez una caída profunda, que es la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, hasta los años finales de los 50, principios de los 60, que transforman radicalmente lo que es la actividad de la isleta, el istmo, Santa Catalina sobre todo, que se convierte en un eje vertebrador de todo ese movimiento de bohemios y de turistas. Manolo Millares, Martín Chirino, Padorno, en fin, hay un movimiento cultural
que nace en la isleta, que nace en las Palmas de Gran Canaria y que nace precisamente en un entorno marítimo. ¿Por qué y en qué momento? Yo creo que ellos se hicieron artistas en las canteras, en esa convivencia, en esas relaciones, en esas primeras exposiciones, va generando una espiral, una ola que confirma, afianza las inquietudes, las aspiraciones artísticas y creativas de toda esa camada de jóvenes. Manolo Padorno, Martín Chirino, Elvireta, Manolo y Alejandro Reino deciden irse a la península a buscarse la vida y son el germen que crea el grupo El Paso, que se convierte en uno de los grandes referentes artísticos en España, gracias a que el mar era una puerta abierta al mundo. Y entonces el artista canario en la península resalta por ese discurso diferente. Yo vivía justo en la playa de las canteras, ¿no? Y la arena del mar llegaba prácticamente a lo que podía hacer a la entrada a la acera de mi casa, ¿no? Y de todas aquellas casas en donde vivíamos. Entonces yo me tiraba allí y veía como el viento rolaba y hacía que las espirales subieran hacia el cielo. Veías la arena dorada brillando, era un espectáculo precioso, ¿no? Y eso quizás fue un poco lo que me fue a mí impresionando como forma, ¿no? Solo de verlo me pareció bello y poco a poco quizás eso fue quedando en mí. Y luego me asombró cuando la vi circunscrita en la roca, ¿no? Dije yo, qué cosa más rara, ¿no? Y habían hecho unos muros de cemento y allí nos sentábamos un poco los críos pues a hablar y los chicos jóvenes y tal. Siempre Manolo Millares, que era mi amigo de este pequeño, y él decía, no nos sentamos por la tarde y no nos sentamos porque zumban las moscas. Era un mundo lento, muy precario, muy escaso, ¿no? O sea, realmente esperábamos siempre que llegara el correío, como llamábamos al único barco que teníamos de conexión con el continente, o sea, con España, ¿no? Evidentemente, a mí me gustaba mucho merodear por los astilleros, entonces a mí siempre me asombraba, ¿no? Y ver los barcos carenados, que eran como inmensos rascacielos, eran barcos enormes, ¿no? En donde recubrían los cascos de hierro, realmente los abrían en dos y veías las cuadernas, ¿no? Era un espectáculo precioso, ¿no? A mí me pareció maravilloso. Y de esa manera, ¿no? Yo le decía a mi padre que me dejara deambular por allí. Mi padre siempre decía, no, tienes que ir al colegio y tal. Y luego sabía dibujar. O sea, yo era un hombre que dibujaba desde pequeño y sabía dibujar y me gustaba. Y no solo eso, sino que fui adquiriendo el conocimiento, lo fui adquiriendo de manera paulatina, ¿no? Con Manolo Millares y yo siempre hablábamos de lo mismo. La parte más importante de toda mi infancia y pues realmente la que me conformó para ser luego el artista que soy. Y además, por estar en donde estaba Gran Canaria, nosotros tuvimos la suerte de tener en Tenerife el grupo Gaceta de Arte, en donde Eduardo Westertal, Domingo Pérez Miné, que toda una serie de intelectuales muy importantes en la época nos acogían y digo no, porque era Manolo Millares, era Manolo Padorno, era yo, y todos íbamos a estos sitios, íbamos a verlo y nos nutríamos de muchísimas cosas, o sea que sí que teníamos nosotros un conocimiento de lo que era lo internacional. Y luego ya descubrimos que habían cuevas muy bonitas, y estas cuevas ahí entramos y veíamos que había, por ejemplo, la espiral. Realmente no sabemos lo que significa todavía, porque a ciencia cierta hay como muchas teorías, ¿no? Y dice Manolo, ¿y nosotros por qué no investigamos sobre lo nuestro? Y yo decía, pero lo nuestro es tan elemental que no sabemos ni siquiera de qué época es, ¿no? Y a nosotros aquello nos llamaba mucho la atención, ¿no? Y queríamos ir a verlo, y entonces encontré que en las grandes laderas basálticas había espirales circunscritas dentro. Bueno, y así fue como empezamos. Y decidí volver a España otra vez, ¿no? Cuando ya que Manolo Millares había ido, se había casado, fue cuando empezamos ya a hacer arte abstracto, ¿no? Nosotros empezamos a hacer incursiones dentro del mundo del arte abstracto, y ese ha sido el leitmotiv de toda mi obra, por la que yo realmente, sobre la que he trabajado. Pero es verdad, ¿no?, que procuraba no olvidar nunca que siempre mi origen tenía que estar presente en todo aquello que quería hacer. Y yo creo que lo que tiene mi obra es que está impregnada de toda esta pasión por mi tierra. Una frase hecha que tengo que me acompaña toda la vida, y yo digo que se va desde el origen hacia el universo. La
me parece que todo eso engarza con las espirales de Chirino que ascienden al cielo, ¿no? Toda esa cultura que se regó al mundo. Mi padre decía que los canarios tenemos la cabeza en Europa, los pies en África y el corazón en América. Y la obra de Afrocán tiene ese sentido, esa raíz telúrica de nuestro continente, ¿no? Pero luego esas Lady Arimaguadas o esas espirales también nos evocan el viento, el tránsito de una tierra que es escala entre continentes. Cuando cantamos unas habaneras o el folclore de Venezuela o algo de eso, es como si estuviéramos cantando a nuestra tierra, ¿no? Y lo mismo en la historia de casi toda la costa occidental de África, hay elementos arquitectónicos que recuerdan la estancia, la presencia de los canarios, de los pescadores y de los aventureros, así como lo hay en el Caribe y en toda la costa americana. Michel, ¿qué te contaba tu madre de toda esta cultura que me imagino que respiraría? Tanto los millares como otras familias, Felo Monzón y otros personajes, eran marginados por la sociedad. Era un riesgo que te vieran con determinadas personas que estaban siendo señaladas por el régimen. Si algo puede caracterizar a esa generación, a los Millares Sal, a los de la Torre, a los Gallardo y tal, era su honradez, pero también su heroísmo. Mientras otros callaban, ellos en su obra, en su pintura, en sus esculturas, en sus libros, en su poesía, siempre denunciaban la injusticia. Yo lo he vivido, tener a Atahualpa Yupanqui en mi casa y dos policías grises de la época vigilando en la puerta porque consideraban que el músico era un cantante subversivo. Llegamos al final del programa. Quiero dejarte con un mensaje sobre el que reflexionar y en el que hemos insistido desde el primer momento. Estamos hechos de marecía y picón, de tierra fuerte y de mar sin jaula. La cumbre nos cubre la espalda cuando nos perdemos mirando al mar. Piérdete con nosotros cada vez que quieras y siempre hazlo mirando al mar.
lluvia y picón, y de tierra fuerte y mar sin jaula, solo la arena negra nos quita la magua.